The seasons come and go like thoughts of you. Hola, bienvenidos y bienvenidas al episodio 100 de Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y como podéis imaginar este es un episodio súper especial para el podcast y para mí. Lo estamos grabando presencialmente en vivo en Madrid con una serie de personas que diría que son la familia que yo he escogido, no la que me ha tocado. Así que es un auténtico honor estar aquí con vosotros grabando este episodio. Y a mi izquierda tengo una persona que es también parte de Píldoras del Conocimiento. Lo ha sido cuando estaba directamente en Píldoras del Conocimiento, pero luego también en la sombra. Casi todo lo que ha sucedido ha sido también gracias a esta persona, casi un apoyo tremendo. Esta persona es Abraham Jiménez, viene desde Mallorca directamente para hacer el episodio aquí con todos nosotros. Y simplemente un fuerte saludo para Abraham. Hola Abraham, ¿cómo estás? Hola Fernando, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, ¿no? De pensar que estemos aquí hoy, que estemos celebrando este episodio 100 desde 2018 a casi 2024 y que hayan pasado tantas cosas, ¿no? Tanto por mi parte dentro como fuera del podcast. Y decir para todo el mundo que nos escucháis, no solamente los que estéis aquí presencial, que tratamos de hacer un episodio diferente. ¿Y por qué? Yo soy un gran consumidor de podcast y me ha sucedido que cuando he escuchado podcast 100 de otras personas, sí que han hecho algo especial, sí que en directo, pero lo he notado como un poco frío o no diferente a algo, no sustancialmente diferente, ¿vale? Entonces queremos hacer un episodio diferente y en este caso vamos a invertir un poco las tornas, en el sentido de que vamos a conversar ambos sobre lo que hemos aprendido durante este bagaje de 6 años, tanto personalmente como en el podcast, pero vamos a darle la vuelta, un turning the table que le llaman los americanos. En este caso va a ser Abraham el que lleve las riendas de la conversación. Me va a sorprender bastante, va a haber bastante parte improvisada y queremos que sea lo más natural posible, que os entregaros valor y que os identifiquéis un poco con nuestra experiencia. Así que me pongo un poco de entrevistado y él de entrevistador y vamos a conversar en este episodio sobre nuestra evolución en el podcast. Bueno, Fernando, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dejarte entrevistar? Me dejo totalmente. Rendición máxima, aceptación completa. Muy bien. La verdad es que eso tengo que decirlo, como parte del tiempo que nos conocemos, que te entregas más a la vida. Me ha costado, me ha costado. Bueno, y seguiremos intentándolo, ¿no? Y seguiremos poniéndole empeño en eso. Y bueno, nos gustaría, como ya que es algo especial, que sepamos un poquito los inicios. Lo hemos hecho en directo. Aquí a las personas que han estado han vivido cosas quizás un poquito más especiales, pero queremos guardar una parte muy interesante para todos, para los que están presentes y los que están escuchando a través de las diferentes plataformas. Y bueno, contar un poquito ese inicio, cómo nos conocimos, cómo surgió el podcast. Sí, sobre todo no es un poco tampoco por aleccionar a nadie ni nada, simplemente por inspirar, que cada uno coja lo que vamos a hablar y lo aplique a su vida como le funcione en su contexto, pero para que veáis que en el fondo venimos de no saber comunicar, de no ser nadie, de tener un montón de miedos, de hacer algo que hacía poca gente al comienzo, y quizás eso es un poco lo que nos ha hecho avanzar. Yo me llevo aquí una reflexión de cómo empezamos y todo esto, que autoimponernos la obligación de aportar valor al resto de humanos con una cierta frecuencia es lo que más nos ha hecho crecer a todos los niveles. ¿Y cómo nos conocimos? Pues fijaros, curioso, ahora lo contaremos, una serie de epifanías personales que he tenido a lo largo de la historia. Una fue descubrir el tema de la inversión y me metí en un grupo de inversión que lo habías creado tú. Ahí fue como el comienzo de todo, ¿no? Sí, o sea, curiosidades, ¿no? De querer profundizar en este mundo. Y ya ves, 6 días después, desde abril de 2018, y yo lo abrí el 12 de abril de 2018 y el 18 de abril entra un tal Fernando. ¿Quién será esta persona, no? Y bueno, empezaste, la verdad es que desde el principio empezaste a compartir cositas que ya se notaba que ya dominabas. Y un mes y poco después ya me estabas escribiendo por privado. Habíamos conectado y querías como quizás ahondar algo que no fuera como en el grupo, ¿no? ¿Qué recuerdas sobre eso? Pues nada, te escribí porque yo había probado varios emprendimientos previos y estaba en la fase de que veía clarísimamente, esto es lo de la surfear la ola desde abajo, veía clarísimamente que iba a empezar a traccionar el podcast en España porque estaba traccionando muchísimo en Estados Unidos. Y ahí la duda que tuve en ese momento, al proponerle el podcast a Abraham,
me empezaba a gustar también mucho el tema de emprender juntos porque noté que teníamos muy buena conexión. O sea, lo que ahora he conocido tiempo después que se llama nivel de conciencia o capacidad de vibración, estamos vibrando en frecuencias muy parecidas. Entonces digo, ostras, vamos a hacer un podcast. Ahí la duda que tenía, fijaros cómo es el tema, que es bueno intentar no copiar directamente lo que hacen otras personas, tratar de innovar de alguna forma. Había podcasts, pero súper de nicho, muy, muy de nicho. Y yo intuí que si hacíamos un podcast muy de nicho, nos iba a venir muy bien a nivel de ser los líderes de ese sector, pero nos íbamos a acabar aburriendo demasiado pronto. Entonces, tratamos de hacer un balance entre, oye, vamos a hacer algo medianamente de nicho, pero que no nos aburramos tan pronto, que tenga la capacidad de englobar más cosas. Entonces, de ahí viene ese periodo, y además, después de este grupo de inversión pasó algo muy curioso, que creo recordar, me metí yo en otro grupo de emprendimiento, que fijaros, el que tiempos era Forocoches, me metí en Forocoches, y nos metimos en un grupo de inversión que había gente que era súper crack, que luego han sido amigos nuestros, Raúl Barrios, David Huerga, jugador de póker, Imán Viajero. O sea, eso fue como ya el impulso definitivo. Nos metimos ahí y ya dijimos, vamos a muerte. Y él no lo ha contado, pero es verdad que yo creo que llevábamos 3-4 episodios. Le dije a Abraham, a ver, esto va a parecer como un poco flipado, pero es que en la vida hay que ser un poco flipado. Si no, no consigues nada. Hay que meterle esfuerzo porque hay que ser un poco flipado en ese sentido. Le dije a Abraham, tío, yo creo que vamos a ser el podcast número 1 de España de lo que era de inversión, de negocios y sectores, de tecnología. Y pasaron los años y luego estábamos siempre todas las semanas en el número 1. Ya ves. Sí, no, desde el principio era como mucha pasión, ¿no? Sí. Y como mucha confianza en lo que se podía hacer. Y ojo, es que si uno no cree en sí mismo, ¿quién va a venir a creer, no? No, me pareció como, bueno, genial, pues vamos. Total. No. Y bueno, entonces, ¿cómo surgió el podcast? O sea... Pues nada, como te estoy diciendo, en el fondo me gustaba mucho escuchar podcasts. Había intentado surfear la ola de... A ver, hay un truco muy importante que funciona mucho y me he dado cuenta con los años, que es, como estés consumiendo directamente contenido en español, casi siempre llegas tarde a todo, casi siempre. Entonces, en aquella época empecé a consumir contenido de Tim Ferriss, de gente así. Aquí en España había un chico que se llamaba Ángel Alegre, que también iba por ahí por esa línea. Empecé a consumir ese contenido y me di cuenta, ostras, en España no lo está haciendo casi gente. Digo, vamos a intentarlo hacer. Ya lo había intentado, crear una startup de televisión social copiando, adaptando una empresa de televisión social que había en Estados Unidos, que ya estaba traccionando mucho. La nuestra le costó un poco más, pero una buena forma de empezar. Y en España no se estaba haciendo y dije, pues vamos a intentar hacerlo. Y fue eso un poco lo que... Sí, de hecho. O sea, un 14 de julio me dices, Abraham, ¿y si hacemos un podcast? Y 3 días después ya lo habíamos subido. ¿Sabes qué pasa? Que en esta vida marca la diferencia total ser un finalizador nato de tareas. Es decir, entre la gente que finaliza tareas y la gente que no finaliza tareas hace toda la diferencia. Y la gente que no renuncia a mitad de camino. Es decir, hasta que no llegues a una posición de más o menos guardar partida, no se para. Yo he visto, luego han pasado los años, me he dado cuenta de que la tendencia es, aparecen luces de colores brillantes por todos los lados, cambias el rumbo constantemente, vas tirando y al final no consigues nada por falta de constancia de hacer lo que estabas haciendo. Cuando tú tienes constancia con una cosa y la mantienes durante bastante tiempo, evidentemente tienes que percibir qué pasa, pero si ver que hay resultados, la perfección y el constancia es lo que te hace perfeccionarte y cada vez ir a mejor. Entonces fue eso un poco... Bueno, y que hay mucha parálisis por análisis, ¿no? Total. O sea, sí que es cierto que muchos se terminan bajando del tren, ¿no? Total. Yo fui uno de ellos. Pero ¿cuántas personas hay que ni siquiera inician por ese miedo? Analizar, esperar el momento perfecto. Y a lo mejor están dejando de compartir algo súper valioso por esos miedos, ¿no? 100%. Y me gustaría preguntarte, Fernando, ¿qué cambios ha habido a lo largo de estos años, estos 6 años casi, desde el episodio 0 hasta este episodio 100 que se cumple hoy? ¿Qué ha cambiado en Fernando y qué ha cambiado en el podcast? Pues mira, te quiero comentar, Abraham, y comentarlo también aquí al público que estáis aquí presente, nuevamente por si os puede servir de inspiración. Cuando empezamos, podía parecer un juego, pero yo me lo tomaba muy en serio, muy en serio. O sea, yo iba muy en serio. O sea, me estudiaba todo muchísimo, iba a tope.
También porque tenía cierta planificación estratégica a largo plazo. O sea, yo sabía lo que quería y entonces iba un poco por eso. Pero, os tengo que decir que en el fondo internamente tenías muchos miedos. Yo soy profesor de universidad. Tú no sabes hasta qué punto te va a criticar la gente. Y en aquel punto no estaba tan trabajando como ahora como para que me dé igual lo que opinen los demás. Tampoco tenía tanta libertad como tengo hoy en día. No tengo una posición tan segura. Entonces tenía que lidiar con ese miedo. Y así una parte de trabajo interno. De todas maneras, mi posición era relativamente fácil, casi con la que tenías tú. Que por eso, de hecho, en el fondo, Abraham lo tuvo más complicado y también es verdad que lo tuvo que dejar porque tampoco tenía quizás tanto tiempo como yo para dedicarle y aparte tenía una situación más complicada. Te quiero preguntar yo a ti, Abraham, ¿cómo era tu situación? Porque hay gente que se piensa que a lo mejor que que nos hemos cabreado. A ver, alguna vez como todo el mundo, nunca nos hemos llegado a discutir, pero sí que compartir opinión con transparencia totalmente, con asertividad. O sea, que nuestras diferencias hayamos tenido, claro, aunque no hayamos discutido, pero es que se puede conversar teniendo opiniones diferentes sin llegar a discutir. Y es que si no tienes esas conversaciones es que algo está pasando. Claro. Te estás callando algo. Claro. Y bueno, en su día, claro, a mí se me juntó. Primero, yo venía de una época, de mi época más oscura, en la que literalmente estuve a punto de morir por decisión propia. Y estaba como en un proceso, eso fue a final de 2015, y estaba en un proceso de mejora interna, ¿vale? Cuando una persona pasa por algo tan fuerte, lo que necesita es cambiar muchas cosas para quitar de la mente ese deseo de no estar aquí. Y llegó un momento que como me obligaron a vivir, pues oye, ya que me tengo que quedar aquí, al menos que valga la pena. Y de verdad que cuando tú me dijiste empezar el podcast, fue como también tocar ese botón de decir, bueno, puede ser algo más que me invite a ello. Y la verdad es que, ya te digo, siempre estaré muy agradecido por esa propuesta porque realmente me impulsó mucho. Llegó un momento que incluso yo me costaba hablar. No era capaz de vocalizar ni de expresarme. Tomaba mucha medicación, estaba con depresión y encima no creía en mí mismo. Así que de verdad que también fue un salto al vacío empezar el podcast, pero fue como, vamos a intentarlo. Así que bueno, pues llegado el momento de dejarlo fue, primero, como estaba en ese proceso de mejora interna, la forma en la de enfocar el podcast era muy profunda, requería mucho esfuerzo, requería investigar mucho. Y era el deseo de hacerlo hasta ese punto. Y no me era posible si yo no me dejaba de lado. Y encima se me añadió pues una promoción en mi ámbito laboral. Entonces hubo que tomar una decisión. Y la verdad es que, bueno, ha pasado el tiempo, ni me arrepiento ni nada. O sea, realmente agradecido con la vida de que, bueno, se me han ido abriendo un montón de puertas. Pero sí, en ese momento pues no fue una decisión fácil. Tampoco fue una decisión fácil, que no sé hasta qué punto lo puedes contar, ¿no? El entorno familiar, también ciertas creencias. Sí, yo venía de una familia, vengo de una familia en la que amo profundamente, en la que, bueno, pues la religión forma parte importante y, por tanto, yo tuve que cambiar muchas cosas para poder estar bien conmigo mismo, porque como había una disonancia cognitiva entre lo que pensaba, en lo que decía y en lo que hacía, pues al final yo me sentía mal y había que cambiar cosas para recuperarme a mí mismo. Entonces, pues al decidir tomar cierta distancia, pues eso me supuso también, pues de estar muy unido a mi familia, pues a tomar cierta distancia. Y pues la verdad, no digo que sea fácil. Y en ese momento pues tuve que hacer un trabajo interno fuerte para poder seguir avanzando. Y tengo que decir que en unas vacaciones en las que viniste a Mallorca estuvimos, no sé, 1 hora y media, 2 en la playa y tuvimos ahí una conversación que me ayudó mucho, ¿no? A abrir la mente, a abrir los ojos y a aceptar todo lo bueno que me podía traer la vida. Para que veamos que un proyecto que puede parecer baladí muchas veces implica cambios brutales, ¿eh? Brutales a todos los niveles, cambios internos de autoconocimiento, de entorno, de familia, etcétera. Cuando algo le metes pasión y te va a cambiar internamente, lo externo también acaba cambiando, ¿eh? Pero aprovechando, me gustaría preguntarte, Fernando. Dale. En estos años, yo he contado el mío quizás más fuerte. ¿Cuál ha sido tu momento más duro? Y a ver si te pillo ahí un poquillo.
Sí, sí, lo tengo clarísimo. El momento más duro fue en la época que yo me estaba haciendo profesor titular. Profesor titular es una presión increíble, una competencia increíble a todos los niveles en la universidad. Tienes que tener un currículum potentísimo porque compites con otro montón de gente. Además, me había comprometido a publicar el libro que está detrás, Nacidos para Aprender. También estaba escribiendo la propuesta para mi primer proyecto nacional. En una época que estaba súper estresado, pero estresado a máximo nivel. O sea, un nivel de productividad increíble. O sea, me acuerdo que me podía escribir un capítulo de un libro, en un día entero. O sea, no sé, creo que en 3 meses escribí entre una cosa y otra 2000 páginas. O sea, una cosa de locos. O sea, era una presión increíble, pero yo quería llegar a lo que quería. O sea, yo quería publicar el libro porque me había comprometido, quería ganar la carrera de ser profesor titular, no quería dejar el podcast atrás. Eran muchas cosas y ahí la enseñanza que digo a la vida, que mucha gente, o sea, tendemos a ser demasiado flojos. O sea, te lo digo sinceramente. O sea, es decir, todos queremos vivir bien, pero no queremos pagar el precio. Y para vivir bien llega un punto que tienes que pegar el sprint que haga falta para ganar la carrera y llegar a ese punto que digas tú, lo he logrado y a partir de aquí me puedo relajar un poco. Entonces, en ese periodo fue un periodo súper duro. Y luego aparte, que no lo he contado, pero es que claro, yo también he hecho cursos en paralelo. Estaba haciendo más de 100 publicaciones científicas. O sea, sin parar todo el rato. Eso es un sacrificio enorme. O sea, yo llevo sin ver una película en casa muchísimo tiempo. Sin ver una serie muchísimo tiempo. Fijaros lo que pasa. Estamos en Navidades, ¿verdad? Todo el mundo en Navidades está relajado. Pues yo en Navidades estoy a muerte currando a tope porque es cuando tengo más tiempo para dedicarle full time a mi proyecto e ir a tope. Entonces, claro, y esto manténlo durante 6 años. O sea, trabajo, cuando la gente descansa, yo voy más a muerte, cuando la gente trabaja, vuelvo a recuperar fuelle, así todo constantemente. Entonces, lo que quiero decir es que para avanzar tienes que autoconocerte y también un poco pagar el precio. Es lo que yo he vivido. ¿Y de dónde nace esa autoexigencia intensa? Es que yo creo que no es para todo el mundo. Depende un poco de tu arquetipo de personalidad. O sea, hay personas más curiosas, hay personas más tranquilas. Todo está bien, o sea, aquí no hay cero juicio, ¿no? Cada uno es lo que es, autoconócete y en función de tu autoconocimiento, actúa en consecuencia. O sea, yo si no actuara así estaría deprimido, quizás aburrido, o no sé. Entonces, conócete y en función de eso, acciona. ¿Y qué ha sucedido entonces si en algún momento has parado? ¿Te has sentido igual lleno o...? Es difícil, básicamente te diría, y además yo creo que lo hemos vivido un poco juntos, todo esto va unido al autoconocimiento y al desarrollo, entre comillas, personal, que yo no lo llamaría ni personal porque personal es un poco del ego. O sea, aprender a disfrutar del camino es un trabajo de autoconocimiento porque tú puedes ir alcanzando objetivos, que lo que te haces es estás en otra carrera de la rata de los objetivos. Empieza el año, te fijas objetivos. Encima, aunque tú no quieras, tienes apegos a los objetivos. Como tienes apego a los objetivos, tienes ansiedad. Como tienes ansiedad, te piensas que cuando consigues el objetivo se frena la ansiedad. No sucede. Te pondrás el siguiente objetivo. Entonces, el proceso de autoconocimiento ha sido aprender a disfrutar lo que tengas y aceptar sea cual sea el resultado. Es decir, sí poner la intención, pero no apego al resultado. Por tanto, la acción marca la diferencia, ¿no? La acción interna y externa, ¿eh? Interna y externa, sí, sí. ¿En qué porcentaje dirías que está la interna y la externa? Todo parte con la interna y se acaba reflejando en la externa. Es necesaria ambas partes. ¿Es posible estar en el hacer si uno no está en equilibrio interno? ¿Y que a largo plazo salga bien? A la larga no. Mira, yo me he dado cuenta que las personas a lo largo del podcast han participado por aquí, gente que ahora es amiga, incluso socia, con relativo, cada uno puede catalogar éxito como considere, pero me he dado cuenta que la gente que más éxito tiene es la gente que más trabajada está. Te lo aterrizo. Anteayer estuve grabando un podcast con un chico, Miquel Román, que tiene 5 o 6 millones en YouTube, más otros tantos en otras redes. Súper humilde, súper curioso, preguntándome de todo. Además, casi con síndrome del impostor, de sentirse pequeñito, en plan, oye, ¿habremos aportado valor en el episodio? Digo, tío, si es que le has reventado valor. O sea, tremendo valor. Irra Bravo igual. Una persona que está ganando muchísimo dinero. Llegó a mi casa, nos pusimos a grabar.
preguntándome por todos los libros, qué tipo de gafas rojas tenía, no sé qué. O sea, creo que las personas más avanzadas son precisamente las que más trabajadas están a todos los niveles. Es difícil avanzar sin un trabajo interno. Qué bueno. ¿Y nos podrías contar algunas epifanías que hayas tenido? Mira, voy a contar epifanías muy reducidas que he tenido a lo largo del tiempo. Por cierto, se me hace súper raro grabar sentado. Hace miles de años que no grababa un podcast sentado. Porque siempre se suele grabar de pie en el standing desk y como que se proyecta más la voz, te mueves más, aquí es más complicado. Epifanías, fijaros, no sé si os habrá pasado a vosotros oyentes, los que estéis en el público. Yo estaba ya en cuarto de carrera o en quinto y no sabía lo que era la investigación. Un día un compañero, Miguel Rodríguez, tengo aquí un amigo, sabrá quién es, me dijo que quería hacer investigación. Digo, wow, ¿qué es esto de investigación? Fue la primera epifanía, descubrí que existía la investigación. Y me moló tanto que como que tiré por ahí. Luego la siguiente epifanía que tuve, bueno, serían dos epifanías más o menos simultáneas. Fue descubrir también lo que era la inversión, especialmente el value investing. Fue una epifanía gigante también aquella. Y leerme el libro de Steve Jobs. El libro de Steve Jobs, wow, fue una revolución increíble. El libro de Steve Jobs fue como en plan, joder, que no me han contado nadie que el camino... Claro, cuando nosotros vayamos a la universidad, lo que suele pasar es que es un camino de trabajadores. O sea, es un camino que te prepara para ser trabajador de una gran corporación. Además, no solo eso. Yo cuando hacía la carrera, al principio, yo hice informática. Todos pensamos que lo que hacíamos informática íbamos a acabar ganando. Al acabar, creo que en su día eran pesetas, 500.000 pesetas. O sea, que íbamos a salir con un trabajo increíble, una posición de la leche simplemente por acabar la carrera. Acabó la carrera y me acuerdo que me tenía que tardar 2 horas en ir, cuando había lluvia y tal, en metro a donde iba a trabajar y volver, tomar un montón de cafés... Dije, wow, tío, he estudiado 5 años de carrera de informática superior para esto. Digo, esto no puede ser. O sea, ¿qué tipo de broma es esto? No tiene sentido. Leí el libro de Steve Jobs y dije, no, es que hay otro camino posible. O sea, y ya empiezas a combinar emprendimiento e inversión y fue una epifanía tremenda, de verdad, ¿eh? No se me ha ido la cabeza desde aquella epifanía cuando leí aquel libro de Steve Jobs. Luego la siguiente epifanía que tuve, no sé si os ha pasado a vosotros, que yo tampoco sabía que era posible, un estilo de vida nómada. Siguiente gran descubrimiento. Conocimos a Imán Viajero y a Alberto Álvarez, Macro Wizard. No se me olvidará la primera reunión que tuve con Alberto Álvarez en el Retiro de Madrid. Él venía súper moreno, era invierno, una sonrisa increíble, una postura de poder de la leche. O sea, todo el mundo le decía algo. Digo, wow, ¿cómo es posible? Y él me decía que él no quería... O sea, básicamente él no se ponía ninguna reunión en su día a día. O sea, no se ponía ninguna reunión, no quería tener reuniones. Y básicamente lo único que hacía era viajando de país en país donde había mejor clima. ¿Vale? Y todo esto lo hacía... Tenía 2 libros publicados. Solamente 2 libros publicados. Sí. Atrévete a comer. Atrévete a comer... No, lo publicó más tarde, luego. Al principio era un mago en la cocina, era un libro. Sí. Con un libro y un canal de Instagram que lo creció de 0 a 200.000 en menos de un año, creo que era. ¿Por ahí? Sí, primero 100.000, creo. Sí. Tenía la vida aparente, luego le he conocido más y no es tanto la vida de los sueños, pero ahí descubrí la vida nómada y digo, wow, esto es increíble. O sea, se puede vivir así, sin tener reuniones, sin comer atascos, estando entre comillas de Chile el 80% del tiempo. Digo, cómo mola. Esa fue la siguiente epifanía. La siguiente, que la tuvimos y por eso también dio lugar al camp de verano de Mallorca, fue darme cuenta de que existe una salud integral, una salud holística. La reastralización. Ahí empezamos con caminar descalzo, luces rojas, comer solamente fruta, carne, verdura, casi nada sin procesar. Te dabas cuenta de que haciendo eso cada vez tenías más energía, cada vez aguantabas más la presión, cada vez aguantabas más el estrés. No hemos llegado a medir los niveles de testosterona, pero lo estábamos hablando ayer. Tenemos un amigo común, Jesús Argaiz, que se ha ido midiendo los niveles de testosterona según aplicaba estos cambios y la habían subido estoy hablando de memoria, de 400 a 650. Simplemente optimizando este tipo de cosas. Entonces fue como una epifanía gigante y de ahí que decidimos, digo, oye, vamos a hacer un campamento para ponerlo todo en práctica. Sí, además para que veas que es un absorbe, ¿no? Esos aprendizajes en una de esas vacaciones que viniste a Mallorca y yo estaba mucho en ese friki total, ¿no? De investigar pues qué cositas ya podías seguir mejorando para seguir mejorando la calidad de vida. Y tú de ahí ya, entre lo que ya traías
y lo que incorporaste era como en las semanas siguientes, ostras, Bran, y además estoy aprendiendo esto, y además pam, Sí, pam, sí. pam. Y fíjate, ¿no? Como añadiendo pequeños cambios, la calidad de vida te ha mejorado. Muchísimo. Es más, te digo una cosa, ¿eh? Estoy convencido de lo que digo ahora mismo, quedará grabado. Lo que ahora parece de frikis, estoy convencido de que dentro de 3 años lo hace media España. O sea, media España es que se acuestan con las luces rojas, tienen en cuenta los ritmos circadianos, es decir, ven el amanecer, ven el anochecer, aprovechan al máximo las 4 primeras horas del día, porque es cuando tenemos los ritmos ultradianos más fuertes, es decir, donde estamos mega productivos, mega enfocados. Es más, yo digo lo siguiente, si te ganas las 4 primeras horas del día con esos ritmos ultradianos y vas a tope, te has ganado la libertad del resto del día. O sea, es decir, no hace falta ni que hagas nada. O sea, si 4 horas de recién levantado prácticamente entrenas, lees, meditas y trabajas, hablo de 4 horas solamente, tienes libertad el resto del día. Estoy convencido de eso. Y eso fue un gran descubrimiento de esta salud integral. Pero a mí me surge la pregunta, porque si estamos en una época en la que se piensa que el cortisol y la dopamina es una hormona mala del cuerpo humano, que tiene que cambiar. Porque no es que sea mala, es que se utiliza en contra del ser humano, pero tiene su función. Bueno, es que la dopamina, en lugar de buscarla haciendo scroll infinito, tratando de no aburrirte, quizás la tienes que hacer saliendo a la calle, paseando, descubriendo, viajando, teniendo frío, teniendo calor, teniendo incomodidad de tener conversaciones incómodas porque te hacen mejorar. Ese tipo de cosas. Yo creo que está la dopamina de verdad. Lo otro es una dopamina un poco simulada que no nos va nada. De hecho, voy a hacer una puntualización importante. Si en la generación de nuestros padres, que aquí está mi madre, por cierto, delante, creo que la forma que teníamos es un poco de estar un poco adoctrinados y atontecidos, era estar consumiendo todo el rato televisión. Eso te hacía tener más miedo, tener más desinformación, etcétera. Ahora un poco está pasando, salvando las distancias, pero también un poco con el tema del scroll infinito con TikTok. Ojo, que bien usado puede ser una herramienta que está bien, pero la mayoría de gente creo que lo está usando como para no estar parado 15 minutos pensando sobre ello. Ya no te digo meditando, que es casi imposible. Digo pensando, conectando puntos. ¿Y qué podrían hacer para acabar ese scroll infinito? O sea, ¿hay algo que se pueda hacer o algo que estés poniendo en práctica o que podamos decirles? Ojo, que nos pasa a todos, que Claro. Yo tampoco soy aquí adalid de nada, pero básicamente volver a estos principios básicos que nos conectan un poco con la naturaleza, con las relaciones de verdad, con la meditación, un poco una herramienta que hemos descubierto relativamente hace poco y para mí es muy clave. No es una herramienta, es un estilo de vida. De hecho, por ahí al fondo está Antonio, de Ricos y Libres, y él habla bastante con él. Una forma es cambiar el estilo de vida, literalmente, al estilo de vida de aceptación. Aceptación completa de lo que te sucede. Es lo que le llaman dejar ir. Y luego aparte, pues usar otras herramientas como meditación o como meditación de tipo mindfulness, pero es un estilo de vida de aceptar, poner la intención sí, pero aceptar lo que te sucede. Creo que es un cambio radical para no caer en ese scroll infinito y estar un poco más consciente. Vale. ¿Y hay alguna herramienta? Por ejemplo, yo cuento, ¿no? En mi caso, a cierta hora de cuando ya cae la luz, ¿vale? Quito la luz artificial. De hecho, uso velas. A veces llega gente a casa y se piensan que estoy en plan romántico. Pero es que son todos los días del año. Usar quizás gafas, ¿no? Sí. Que filtren la luz artificial. Y, por ejemplo, que se desconecte, ¿no? Lo que son las redes sociales y que no puedas utilizarlas, Sí. las pantallas. Yo creo que mucha gente ya cada vez es más consciente. Lo veo mucho habitualmente que ya escribes a lo mejor Instagram tarde y la gente dice, ¿cómo pone Instagram? Estoy en modo molestar. Modo silencio nocturno o algo de esto, vale. ¿no? O sea, que yo creo que cada vez somos más conscientes. Incluso te dice Instagram o este tipo de redes, ya has visto todo por hoy. Eres más consciente, claro, eres más consciente de esto. Pero bueno, son muchas cosas. O sea, es decir, de hecho hemos hecho hasta episodios 100% de esto. Hay muchos ajustes, pequeños ajustes, que se pueden hacer. También digo que depende mucho del contexto de cada uno. O sea, no se pueden dar recetas generales. No es lo mismo la persona que vive en una ciudad como Madrid que tú que vives en Mallorca. O sea, el entorno te condiciona bastante, el contexto, el tipo de trabajo que tienes. Ojo, no digo que no lo puedas hacer, pero tienes que ir ganando la posición poquito a poquito. Pequeño ajuste dentro de tu entorno y tus características. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, Microsoft y Netflix, ¿vale? Si la información que leí estaba bien, adecuan los horarios de los trabajadores en base a sus ritmos circadianos. Cuando son más eficientes, pues ese es el horario que le dan, ¿no? Como intentar sacar lo mejor
lo mejor de ellos. Para la empresa, claro, no de manera personal. Pero yo me pregunto, ¿tienen esos ritmos circadianos así ajustados por su propia biología o en base a sus hábitos se han adecuado de esa manera? Vuelvo a decir lo mismo. Si volvieran a unas costumbres, a unos hábitos más ancestrales, más a nuestros orígenes, eliminar pantallas, luces artificiales, bajar el ritmo a ciertas horas del día, ¿la mayoría de personas seguirían siendo igualmente búhos o habría más alondras? Es difícil de saber, además, la tecnología, lo digo de primera mano porque yo formo parte de esto, la diseñamos para que la gente lo usa. O sea, usamos estrategias de todo tipo para que la gente interaccione con la tecnología. Entonces, atacamos directamente contra los principios básicos de cómo funciona el ser humano. Entonces, luchar contra eso no es fácil. Entonces, primero ser consciente y tratar un poco de... También, a ver, tampoco quiero caer en el reduccionismo extremo. La tecnología nos ha favorecido en muchos ámbitos. Tampoco se trata de dejar la tecnología. Es de hacer un mix de lo que te beneficia de una parte con la que te beneficia de otra parte. O sea, el efecto cuchillo, ¿no? ¿Qué es eso? No sé. Bueno, no, que un cuchillo puede hacer la obra más maravillosa del universo en la cocina, pero también puede quitar la vida, ¿no? Total. Las redes sociales, bien utilizadas, nos pueden enseñar mucho, pero a veces se nos va de las manos y puede terminar quitándonos la vida, desconectándonos de la vida. Totalmente. Me gustaría preguntarte, ahora un poquito entrando en otro ámbito, ¿qué cosas cambiarías si pudieras? Pregunta. Mira, es súper difícil. Esto le he pensado mucho, le he dado muchas vueltas. ¿Qué cosas cambiarías? He hablado de epifanía. ¿Qué cosas? Pues yo recomendaría a todo el mundo, especialmente si es súper joven y es una carencia que tengo y creo que debería haber hecho, es haberme tirado por lo menos, entre 6 y 8 meses viajando por el mundo. Y si puedes, trabajando y viajando. Y si puedes, incluso hasta con poco dinero, hacerlo. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Las personas que están en mi entorno que más alto han llegado, hay un patrón general en todas ellas. Prácticamente todas o casi todas se han tirado al menos 8 meses viajando por el mundo y o trabajando. ¿Ok? Yo eso es algo que no he hecho y creo que... ¿Por qué? Porque te abre la mente, te haces ser súper empático, te tienes que buscar la vida tú solo con gente que no conoces, te hace ser mejor negociador, mejor en ventas, mejor en comunicación, mejor en todo eso. Es una de las cosas que creo que he fallado ahí. ¿Y cómo compatibilizarlo? ¿Hay posibilidad o hay que hacer una cosa o la otra? ¿Compatibilizarlo con qué? Con emprender, con aprender. No, claro que se puede, sí. De hecho, las personas que conozco lo han hecho así. Entonces yo recomiendo que todo el mundo haga esto porque te abre la mente. Y luego a lo mejor te haces más mayor, tienes una serie de compromisos y ya no puedes hacerlo o te falta salud. Entonces creo que esto es una parte clave. Y luego fíjate, otra cosa que he aprendido, que creo que es un error que he tenido, y nuevamente hay gente que he conocido así y tiene una habilidad brutal, es haber trabajado desde mucho más joven la capacidad de construir equipos y sistemas. Es decir, automatizar partes de tu trabajo, saber delegar en gente. Es decir, construir equipos que te permiten a ti salirte un poco de la ecuación. Y por citar alguno, tengo un amigo, Carlos Galán, que es inversor, ha invertido en... Yo la primera vez que grabé un podcast con él, lo voy a decir si lo escucha por aquí, igual le sorprende y tal, a mí me sorprendió de que prácticamente a nivel técnico no sabía nada. O sea, no sabía ni poner la grabadora de sonido casi, ni nada. Pero él es muy bueno construyendo equipos. Es decir, contratando gente, delegando tareas y coordinándolos. Y esa habilidad es súper importante para un poco también ganar tiempo, ganar libertad y hacerlo más en grande. Hombre, la verdad es que si no llega un momento que tienes que saber de tantas cosas, total, que no lo abarcas, ¿no? Sí. Pero luego también a veces has mencionado, ¿no?, sobre haber emprendido antes. Totalmente. O sea, una cosa que me arrepiento un poco, a ver, es lo que hay, es cada uno descubre las cosas cuando las descubre, es cuanto antes aprendes a invertir, mejor. Empieces cuanto antes. Y emprender también. O sea, aunque creas que no es para ti, por lo menos para testarte. Si... Marcarte un Warren Buffett. Claro, hombre, Warren Buffett igual con... Por el momento en el que empezó, sí, 16 años. No, bueno, invertir mucho antes, invertir desde los, creo que 7 años o... Por eso me imagino. Una cosa de locos. Sí, o sea, creo que mucha gente no lo ha probado y es necesario. Pero cómo, claro, tú dices empezar a invertir y a emprender. En paralelo. Pero ¿cómo lo compatibilizas eso con, en tu caso, que has estudiado tanto? Pues como puedas. También... ¿O lo seguirías haciendo? ¿Lo hubieras tomado las mismas decisiones? Gran pregunta. A ver, te digo que si ahora mismo tuviera un hijo y
fuera muy curioso, directamente mi recomendación sería que se saliera del sistema cuanto antes. O sea, te lo digo así como lo pienso. O sea, es decir, que ni estudie ni carrera, ni doctorado, ni nada de nada. O sea, Pero un nini. no. Que empiece a hacer sus propios proyectos desde cuanto antes y que estudie lo que necesite. Y que se vaya al barro cuanto antes. O sea, esa es la recomendación que yo haría. Es muy fácil decirlo porque, a ver, yo he pasado todo el camino entero desde abajo hasta llegar a lo máximo y, bueno, lo máximo casi, me falta poco para catedrático, y tengo cierto coste hundido. Pero también tampoco me quiero engañar, o sea, también me da una posición muy cómoda y muy segura. Entonces, es muy fácil decirlo desde mi posición, pero creo que el camino óptimo es desde cuanto eres más joven, ponerte a estudiar y ponerte a hacer cosas por ti mismo. Creo que es el camino, depende si tienes curiosidad, estoy diciendo, y el contexto de cada uno, creo que es el camino más rápido. Entonces, claro, has dedicado tanto esfuerzo, tanto tiempo. ¿Qué es lo que has perdido haciendo eso? Es coste de oportunidad. O sea, creo que como estoy en 40, lo podía haber estado con 31. Posiblemente. O sea, creo que no digo que son 9 años perdidos, son un montón de aprendizajes y un montón de sesgo de autoridad, pero creo que hay caminos más rápidos. ¿Sabes en qué me he dado cuenta yo? Que sí que había ese pensamiento. En que a veces pues me comparte, mira este chaval de 18 años, 19 años que lo está petando en, no sé, en redes sociales, en algún emprendimiento. Quizás te ves un poco reflejado en lo que te hubiera gustado. Sí, 100%. Ojo, esto es un poco ventajista, ¿eh? Cuando yo tenía 18 años, 20 años, no había nada de información. Prácticamente nada. Claro, es que con la información que hay hoy en día, tomar las decisiones es más fácil, pero en mi época, ojo que mi padre era inversor ya, tenía algún inmueble y tenía acciones, pero claro que eran inversiones de acciones por dividendos. O sea, estamos hablando de acciones del IBEX 35, en plan Telecinco, ¿cómo se llama? Mediaset, Iberdrola, BBVA. Es lo que se conocía, es que no había otra información. Entonces, claro, con la información de hoy en día, la gente que es curiosa lo peta, pero porque tiene mucha información, también hay mucho ruido, pero la gente que quiere descubrirlo lo encuentra. En nuestra época, o sea, quiero decir, cuando yo empezaba, es que no sabías ni que existía eso. O sea, literal, no existía. O sea, no había podcast, no había YouTube, los libros los encontrabas en la biblioteca y no encontrabas de nada de esto. El concepto de mentor, que hoy en día prácticamente todo el mundo conoce que es un mentor, no existía el concepto de mentor. En España no se conocía. Era el concepto de profesor. Claro, ahora tienes un mentor, alguien que te hace el camino, te lo acorta, es más fácil, pero en aquella época no era tan fácil. Joder, hemos hecho ahí un repaso, pero me gustaría como profundizar un poquito más. Mm-hmm. Seguro que hay algo que te hubiera gustado cambiar también. Algo quizás más profundo. Mira, otro aprendizaje sobre esto, creo, y esto me lo ha ayudado mucho Abraham y Melissa, que está por aquí, creo que es una pieza, entre otros, creo que una pieza muy importante para conectar y para disfrutar más es aprender a abrirte más, ¿no? Aprender a arriesgar un poco en ese sentido también, porque cuando arriesgas, abrirte más, conectas más. O sea, como tu nivel de apalancamiento emocional es más alto. O sea, puedes tener momentos de felicidad 10, también 0, pero es que quedarte con el 7 es una mierda. O sea, quedarte con el 7 es una mierda. Entonces, el tema de... Y además, me comentabas esto hace poquito. Bueno, no sé quién me lo comentaba. Tú también me relacionas con esto. Decías, creo que estaba como... Que había que darse 8 abrazos al día, que era como el óptimo... O sea, mínimo 8 abrazos al día, como óptimo de... O sea, que influye en la salud. Bueno, es que cuando abrazamos... Pero claro, es que muchas veces se prostituye un poco el tema de los abrazos, ¿no? Que vemos a alguien y le damos unas palmaditas. Pero cuando uno abraza, siente, aprieta y como que se funde con la persona, hay cambios químicos en el organismo y se empieza a generar la oxitocina. Y al final eso es salud y podemos cambiar nuestro estado de ánimo con unos abrazos, pero abrazos de verdad. Y ahí está con el aprender a sentir, el aprender a abrirse y como expresarse a los demás sin miedo, ¿no? Y quizás allí yo sí he notado un cambio, ¿no? También te tengo que decir que me ha ayudado bastante, y está por aquí también mi profesora de particular de bailar. El tema de bailar también es un tema genial, o sea, te ayuda a abrirte un montón porque conectas con gente con la que no estás acostumbrado. También conecta los cerebros, ¿no? A nivel rítmico. Creo que es un tema más también de desarrollo, aprender a abrirte más, a abrazar más sin miedo, a bailar más, a hacer un poco más el ridículo. Todo eso. Qué bueno.
Incluso en estos últimos meses también has hablado sobre los niveles de conciencia, ¿verdad? ¿Qué te transmite esto y cómo te ha ayudado? El nivel de conciencia es un concepto, no, volvemos a lo mismo, es algo que parece ahora mismo que está totalmente infundado, que no va a ningún sitio, y es algo que dentro de 3-4 años, no sé si la mitad de la población, será un concepto que más o menos maneje, que es un poco el grado de evolución personal que tiene cada uno. Y sucede que el 70% de los humanos tenemos un nivel de conciencia que el profesor David Hawkins habla por debajo de 200. Quiere decir que vemos el mundo como rival, ¿no? Como algo En contra de la vida. en contra de la vida. O sea, el 70% de los humanos ven el mundo y las relaciones como algo hostil. Solamente el 30% de los humanos lo empiezan a ver desde el amor. Entonces, eso es una escalada de trabajo personal cada uno, poquito a poco, según vas subiendo los niveles de conciencia y empiezas a percibir el entorno como algo más amable. Sí, ¿no? Como en vez de sentirnos atacados, como Sí. aprender a recibir, ¿no? Y a dar. Y sobre esto me gustaría preguntarte, ¿somos conciencia o creamos conciencia? ¿Qué opinas? Piénsalo. ¿Somos conciencia? ¿Puedo no tener respuesta para algo? Sí. Además, los que estén escuchando el podcast en plataformas no saben, pero los que están aquí presentes nos han dado permiso para equivocarnos. Y que hay incluso podríamos decir que hay comodín del público. O sea que aquí no es un examen. Pero fíjate, ¿somos conciencia por naturaleza o hemos llegado a un momento en la historia en la que tenemos que crearla por los condicionamientos que traemos? Te diría que somos conciencia pura en expansión. Maravilloso. Creo que la conciencia en el fondo es, a mi modo de ver, es un tema de un comportamiento emergente. Un comportamiento emergente de las conexiones que tiene el sistema complejo, que es nuestro cerebro. Que eso fue otra gran epifanía, descubrir la complejidad. Entonces, creo que en ese sentido la conciencia es eso. Pero es algo trabajable porque lo vas trabajando y vas reconectando las neuronas para hacerte procesar la realidad de otra forma, con otros modelos mentales. O sea que estamos viviendo la realidad que en base a nuestros condicionamientos pues estamos viendo, pero que no significa que realmente sea tan dura, tan atacante, Totalmente. tan de sufrir, ¿no? Mira, esto es como el pez que está dentro del agua, nada más que conoce agua, no sabe qué hay fuera. Pues cuando estás en un nivel de conciencia 180, por decir algo, es que nada más que percibes el mundo como 180. Cuando estás en un nivel de 400, lo percibes como nivel 400. O sea, es que ves el mundo completamente diferente. Literal. Mira, enfocado un poquito a la inversión, sería como la gente de a pie que viene una crisis y es como se echan las manos a la cabeza, y las grandes fortunas que ven oportunidades, ¿vale? Es aprovechar las crisis porque es cuando más dinero hacen, porque es cuando pueden comprar más barato, sea en bolsa, sea en inmobiliario, y cuando aquello sube, la gente dice, ¡ay, por fin vamos a ver un poco la... Y ahí es cuando ellos sacan su fortuna. Claro. O sea que en realidad es ver lo bonito del mundo. Y sobre esto me gustaría preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tuviste como una expansión de conciencia o algo que te hizo clic? ¿Podrías recordar algo? Si te apetece compartirlo. Diría 2-3 momentos clave. Un momento clave fue descubrir el conocimiento de David Hawkins, primer punto. Segundo, cuando estuvimos en el camp de Mallorca, sería como el siguiente nivel de expansión. Y el tercero, yo diría que el más fuerte último fue cuando descubrí toda la obra de Michael Singer. El experimento de rendición, la liberación del alma. Es como, wow, brutal. A veces me escribía, wow, Bran, es que el mejor libro que he leído, ¿te acuerdas? Y es una pasada porque no es que haya libro perfecto, sino el que en el momento adecuado de nuestra vida llega, sí, y es como nos hace un clic. Totalmente. Y a veces incluso lo recomendamos a alguien y esa persona lo lee, ¡buah! Está bien. Por eso a veces me preguntan, bueno, ¿qué libro te estás leyendo? Y me gusta preguntar cuál es la situación de la persona para poderle quizás, al haber leído quizás mucho, pues algo que se adecue más a lo que la persona en ese momento necesita. Mira, dice Marco Vázquez que cada libro, o sea, a él le gusta ver la biblioteca como un lugar donde cada libro es una medicina para cada problema. Es decir, si tú tienes un problema de salud, igual necesitas el libro de Marco Vázquez de salud salvaje. Pero si tienes un problema de autotrabajo interno, pues posiblemente necesitas dejar ir, por decirte algo. O sea, cada libro, yo creo que en su momento oportuno te puede hacer literalmente te puede cambiar la vida. Un libro bueno, en el momento oportuno,
hace toda la diferencia. Digo, un libro o cualquier otro conocimiento en podcast, lo que sea. Oye, me ha gustado que digas que en Mallorca, en el Camp de Mallorca, también tuviste ese momento, ¿no? De expansión. Sí. La verdad es que, bueno, pues me siento también en gratitud que lo compartiéramos juntos y que otras personas, de hecho, algunas de ellas están hoy presentes aquí y que de hecho este año, en la primavera, queremos repetirlo y que más personas puedan disfrutar quizás de momentos como el que tú sentiste. Y de verdad que fue mucho esfuerzo prepararlo, pero compartirlo juntos, compartirlo con las personas que vinieron, sin duda fue algo que creo que nos marcó a todos. Y decir que dejaremos el enlace para quien quiera apuntarse a la nueva edición, que pues se podrá poner en contacto directamente con Iván. Yo, por supuesto, voy a asistir siempre que pueda al evento y a pasarlo bien y conocernos en persona y conectar con la gente. Perfecto, pues dejo mi WhatsApp ahí, si te lo dejo y lo pones y ningún problema, perfecto. Genial. Muy bien. Y bueno, pasando un poquito a algunas pildorillas ahí de, no sé, algún consejo que puedas dar, algunos aprendizajes, seguro que hay algo. Mira, yo voy a decir alguna píldora, pero también quiero que los que estéis aquí en el público, que lo he dicho anteriormente, si alguno se atreve a decir alguna píldora de conocimiento, que puede ser del podcast o puede que no, pero está invitado. Yo voy a decir alguna y ahora quien se anime para decir alguna que quede grabado, que también es bien recibido, ¿vale? Mira, voy a decir alguna muy sencilla de estilo de vida. Creo que si no arriesgas lo suficientemente de joven, llega un punto que de mayor te arrepientes. Y para mí casi no hay peor sensación en esta vida que la del arrepentimiento. Entonces, trata de vivir las máximas experiencias, aprender lo máximo, especialmente cuando eres joven. No tengas miedo en decirle a una persona que te gusta, que la quieres, porque en el fondo, aunque te salga mal, lo único que te va a hacer es no tener arrepentimiento, dejar de tener apego y también desarrollar de alguna forma agujetas mentales, es decir, ser capaz de soportar situaciones que no te apetecen. Y yo antes no era así, ahora soy más hecha para adelante porque, oye, yo quiero que cuando me muera lea mi libro, que de hecho dentro de un tiempo escribiré el segundo libro, cuando me pida excedencia. Yo quiero que cuando llegue a la última página digo, wow, hemos llegado intentándolo todo, ¿sabes? No quedarte con nada. Me está viniendo una frase que es como, no hay que tener miedo a morir. Lo que hay que tener miedo es a que llegue el momento de morir y tener la sensación de no haber vivido. Totalmente. Y muchas veces creo que vamos por la vida así como ahogados y no permitiéndonos vivir. Bueno, yo de hecho lo digo aquí en público, yo el cambio en Abraham lo he visto brutal. Él estuvo a puntísimo de morir, pero digo a puntísimo de 5 segundos, 10 segundos. O sea, a 10 segundos de morir. Cuando tú prácticamente has perdido todo, y esto lo veo en muchas personas que están muy alto, es que tienen una aversión al riesgo bajísima, bajísima. Es decir, se atreven con todo. Este fin de semana estábamos en un parque y se quería subir a lo alto de una farola. Digo, ¿qué locura es esta? Le intentó de todas las formas y hasta que no lo consiguió, no paró. Y digo, Dios, qué tío, qué... O sea, parece mentira, pero ahí se comunica una capacidad de arriesgar que no tiene la inmensa mayoría de personas. Entonces, creo que es algo trabajable y que creo que deberíamos hacer, ¿eh? Es que me has hecho recordar porque me he hecho un fondo de pantalla con esa foto que me hicisteis, que estabais como, vamos, Abraham, tú puedes. Con que juego hoy porque no sé si podré jugar mañana. Pero es que muchas veces dejamos de jugar por el miedo al que dirán, porque es que ya soy muy mayorcito para jugar. Y pasa la vida y quizás no estamos viviendo como nos gustaría. Bueno, y además acabas de batir un récord hoy también. Bueno, sí. Bueno, porque sí, hoy he subido un vídeo, ¿no? Diciendo, bueno, estoy enhorabuena porque he batido mi récord de días vividos. Mañana lo volveré a batir, pero hoy quería celebrarlo. No, pero es muy emotivo porque una persona que está a punto de morir, o sea, tiene todo el sentido del mundo que diga este tipo de cosas. Sí. No, a ver, pero me has hecho recordar que es que cuando tú has aceptado la muerte y la has abrazado, Aceptación. y en ese momento sientes que es lo mejor que te podría suceder para aliviar el dolor tan fuerte que tienes dentro, ¿qué puede venir después? Sí, me obligaron a vivir y a partir de ahí todo empezó a cambiar, hasta el punto en el que ya hace tiempo que me apasiona vivir. Pero en ese momento es como, ¿me pueden criticar? Yo acepté morir. ¿Me pueden pegar? Pégame, yo acepté morir. ¿Me pueden matar? Ya lo acepté. Claro. Y por tanto empiezas a vivir aquello que en otros momentos uno mismo se impone no vivir por miedo.
al que dirán, al que sentirás, al dolor interno, a las emociones. 100%. Otro aprendizaje, y ahora prepararos que quiero que salgáis alguno de vosotros. Creo que si lees todos los días, entrenas todos los días y meditas todos los días, te conviertes en el 0,01% de los humanos. Literalmente. Son 3 cosas. Se ponen, por supuesto, que dormir, comer, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que la gente no está dispuesta a hacer es leer, aprender. Aprender, entrenar. Sí, entrenar se puede entrenar todos los días. O sea, no pasa nada. Yo entreno todos los días. Hay días que entreno hasta 2 veces al día. Se puede. No destruyes tu cuerpo. Si tienes cabeza, puedes entrenar todos los días y puedes meditar todos los días. Y esas 3 cosas te cambian literalmente la vida. Literalmente. Sobre esto me gustaría preguntar, ¿vale? Mi cuenta en redes sociales se llama Vida Sanísima precisamente, y mucha gente la confunde, que es hazlo lo mejor posible, pero no busques la perfección. Porque al final, ¿vale? La adherencia va a marcar más la diferencia que hacer una rutina perfecta, que el comer perfecto. ¿Crees que es necesario sí o sí hacerlo todos los días? ¿O dónde está el punto de equilibrio? Creo que tienes que escuchar tu cuerpo. O sea, es un tema de autoconocimiento. Por supuesto que el cuerpo es más importante que incluso la parte de conciencia racional que tengas, porque si lo escuchas, evalúas más cosas. Escuchar el cuerpo sí, pero volvemos a lo mismo. Creo que muchas veces tendemos al comportamiento este de instintivo, de pereza, de ser blanditos, y creo que se puede. O sea, es que yo lo hago todos los días. O sea, ¿y por qué no se va a poder hacer? Depende del contexto de cada uno, por supuesto. Pero creo que también, lo digo muchas veces, en el podcast creo que no lo he dicho, pero una parte importantísima es, en tu día a día, es encadenar estados de flow states. Es decir, haces una actividad que la disfrutes, la encadenas con otra. Incluso el hack definitivo es encadenar flow state grupales, es decir, encadenar estados de flujo grupales. Antes de empezar, hemos hecho una meditación que pretendía ese estado de flow grupal, o irte a un social, bailar bachata, lo que tú quieras, estéis todos en flow grupal. O sea, eso es súper importante, pero a más largo plazo lo que perdura más que encadenar flow states es tener un propósito. Lo que llamaba Víctor Frank la logoterapia. Cuando tú tienes un propósito, puedes casi con cualquier cómo. Entonces tú cuando tienes un objetivo a largo plazo y no tienes apego con él, pero tienes la intención, eso te permite hacerlo todos los días, cueste lo que cueste. Aunque sea me voy a entrenar 15 minutos. Eso es lo que yo creo que hace toda la diferencia en el largo plazo, en el que cada día, el humano que cada día consigue una pequeña victoria es el humano que más avanza. O sea, esas pequeñas victorias a diario, y que de alguna forma cada nuevo día sea una vida bien vivida en miniatura. Cada día puede ser una vida en miniatura si lo sabes vivir. No, y me encanta. Y me encanta incluso lo que has comentado. Aunque sean 15 minutos. O sea, hay lo que decía antes. No tiene por qué, si tienes establecido entrenar 1 hora, porque no puedes entrenar la hora, ¿por qué dejar de entrenar? Entrena 10 minutos o 15, porque no va a haber ni una sola vez de las que entrenes, y esto coincide en todas las personas a las que les he preguntado, que todas las veces que no han ido a entrenar por pereza o porque creían que tenían un motivo para no ir, se han arrepentido de no ir. Total. Pero todas las veces que han ido, aunque les ha costado, han agradecido haber ido. Así que no hay por qué hacerlo perfecto, porque a lo mejor hacerlo suficientemente bien ya es perfecto para el largo plazo. Y Fernando, vale, has hablado del ejercicio, del estudiar y de las relaciones. ¿Hay algo que hayas aprendido, unas píldoras? De las relaciones, mira, 2 píldoras. Cuando tienes la atención dividida en tantas cosas, es difícil, lo digo abiertamente, es difícil construir relaciones a largo plazo. Porque la gente se piensa que no inviertes en ellas. Y es lógico, lógicamente. O sea, si no pones la atención, no lo expandes. Donde pones la atención, pones el alma. Donde pones el alma, lo expandes. Si no prestas atención a las personas, lógicamente no lo expandes. Para construir relaciones a largo plazo, pues funciona también el efecto compuesto. Cuanto más inviertes, más sólida es la relación, más a largo plazo. Entonces es un proceso de inversión. En las personas, igual que inviertes en bolsa, invertir en personas y hablar las cosas. Lo que pasa es que es un proceso que tienes que también saber que no puedes tener al lado tuya más personas de las que puedes gestionar, entre comillas, porque tienes que invertir tiempo en cada una de ellas. Eso es lo que yo he aprendido, por lo menos. Sí, sí. Y sirven de algo, es importante tener relaciones a largo plazo, igual que inversiones a largo plazo.
Bueno, yo creo que esto lo sabemos un poco todos. Ya sabéis el estudio de Harvard de que al final se ha estudiado con personas, bueno, durante un montón de tiempo y se ha llegado a la conclusión que lo más importante para la felicidad del ser humano son la calidad de las relaciones. No es ni el trabajo que tienes, ni el dinero que tienes, ni siquiera cuántos años vas a vivir o estás viviendo, ni si estás cojo o no. O sea, lo más importante es la calidad de las relaciones. Lo que pasa es que atraes lo que tú eres. Por principio de reciprocidad. Es decir, si tú estás en un nivel de conciencia de 125, por decir algo, atraes ese tipo de relaciones. Con lo cual, difícilmente sean relaciones significativas si tú no te vuelves una persona significativa. Tal cual, ¿no? ¿Y qué hay que hacer entonces para ser esa persona con la que las personas que a ti te gustaría tener a tu alrededor quieran estar? Porque una cosa es quizás la familia que tenemos, y otra las personas, esa media, que se suele decir de somos la media de las 5 personas con las que más tiempo estamos. ¿Cómo conseguirlas? Pues muy fácil. Lo primero es entregando. Te entregas y luego alguna vez recibes. Pero empiezas entregando. Es que si vas con el apego a quiero conseguir que Marco Vázquez sea mi amigo o que Irra Bravo sea mi amigo, no vas a ningún lado. O sea, lo que tienes que hacer es entregar, aportar, tú seguir construyendo, seguir creciendo y por propia naturaleza humana, de forma orgánica, esto sucede. Entonces tienes que aportar a todo el mundo. O sea, ser la persona con la que te gustaría estar, ¿no? Claro, justamente. Pero la sociedad muchas veces está en el dar para quizás recibir, ¿no? Es el comportamiento por defecto. Vale. Es el comportamiento. De hecho, yo lo veo mucho en los podcasts, ¿eh? Me escriben, no sé si a diario, pero con bastante frecuencia, muchos humanos autoinvitándose al podcast. O sea, de forma puramente transaccional. Es en plan, yo contesto, oye, yo no quiero esto. O sea, esto no va de eso. Esto no va de ni siquiera hacer negocios ni de hacer dinero. Va de, vamos a aportar valor y vamos a conocernos y veremos si surge algo. Entonces, yo creo que el tema de siempre under promise over delivery. O sea, promete por debajo, entrega además, siempre. Y no seas tan transaccional. Vete a largo plazo. Entrega. Y para eso es importante ser auténtico. 100%, claro. ¿Y qué es ser auténtico? Coherente con tu forma de ser y tu nivel de consciencia. Creo que eso es ser auténtico. O sea, que no haya esa disonancia entre lo que piensas, dices y haces, ¿no? Sí. Además, si no lo somatizas, de hecho. Lo somatizas. Fíjate que muchas veces hay personas que parece que aportan mucho en algún proyecto, pero que a largo plazo no lo sostienen porque al final estaban haciendo un papel, ¿no? Y quizás en las relaciones pasa similar, que en algún momento todo eso sale, ¿no? Sí, pasa muchísimo. Lo que pasa es que lo acabas notando. Yo ahí tengo un tip, creo que bastante bueno. A mí me ha pasado tú estás con un humano, con una persona. Digo humano, parece muy despersonalizado. Siempre lo digo así, no sé por qué. Básicamente escucha tu cuerpo, cómo te sientes cuando esa persona no está. Es decir, si ya no estás con esa persona y tienes dolor de estómago, si te dura muchísimo el tiempo, o sea, muchísimo el dolor de estómago, es que clarísimamente no es para ti. Aunque racionalmente digas, guau, pues buen tío, no sé qué. No, escucha tu cuerpo, porque te está hablando. Y lo mismo para el amor, para la pareja, etcétera. De hecho, dicen que la amistad y el amor surge cuando no estás presente. O sea, tu cuerpo, químicamente, cuando esa persona se ha ido, es cuando tú te enamoras o tú te haces amigo, ¿sabes? Porque quizás estás en el sentir, ¿no? En lo que has vivido, las emociones que has percibido, claro. Cómo has conectado. No tanto en la parte racional, eso es. Sí, quizás se inhibe un poquito esa corteza prefrontal, ¿no? Que condiciona. Me gustaría preguntarte una cosa, porque últimamente estás mucho con sistemas complejos, Okay. ¿vale? ¿De dónde nace este deseo de aprender este tipo de cosas? De hecho, decir, ¿no? Aprovecho, ¿vale? No, esto nace de mí. Incluso has sacado una formación, ¿vale? Profunda sobre sistemas complejos. ¿De dónde nace todo esto? Es que fue un gran descubrimiento del último año y medio. Es como una metahabilidad que también te hace como subir un poquito más de sabiduría y de nivel de consciencia. Es entender el mundo desde otra forma de verlo, o sea, con otras gafas, con otra visión. Entender que todo surge casi siempre como comportamientos emergentes de interacción entre las partes. Y lo que pasa a mucha gente es que quiere
resultados ya, y no se da cuenta que casi todo en la vida es no lineal. Es decir, tú pones el esfuerzo, tú pones el trabajo y de repente un día el cisne negro de Taleb, ¿no? O el pavo de Navidad que va a la hoguera cuando pensaba que tal. O sea, lo que sucede es eso, que tú pones el esfuerzo, pones la intención y de forma no lineal algunas veces pasa algo. Pues entender esta forma de cómo suceden las cosas, porque sucede así en todos los ámbitos, para mí ha sido un gran descubrimiento. Y de hecho este año estoy releyendo libros. O sea, por ejemplo, ahora he parado de comprar libros. Ahora estoy leyendo los que me están regalando. Y estoy releyendo los que ya tenía. Y entonces al releerlos digo, wow, empiezo a ver cosas que antes no veía cuando entiendo este nuevo paradigma. Digo, mira, esto funciona así por esto y por esto y por esto. O sea, es como una nueva óptica de entender las cosas. Jolín. Más creativo, más estratégico. Vale. O sea, ¿crees que todo lo que has profundizado, las personas que estén aquí presentes y escuchando el podcast le pueden sacar provecho a cómo lo has sintetizado? 100%, claro, si no lo haría. Claro. Sí, pero es solo para, por ejemplo, grandes empresarios o grandes inversores. Es para todo el mundo. Es verdad que quien más partido le saca este tipo de cosas es la gente que es decision maker. Decision maker es gente que toma decisiones en una corporación, en una empresa, gente creativa, gente estratega. Ojo, que vale para cualquiera en cuanto a diseño de estilo de vida, o sea, 100%. De hecho, en el camp de Mallorca lo aplicaba yo con vosotros, o sea, de tratar de buscar la solución a cada uno. Todo el mundo tiene algún problema que le duele de narices. O sea, un puzzle, todos tenemos un puzzle que resolver, todos. Uno o varios, pero uno especialmente. Pues esta forma de funcionar te ayuda a tratar de desenvolver o desmarañar este puzzle. No, y tengo que decir que fue una de las dinámicas de Reconexión Ancestral 2023 y una de las personas en la que se centró la dinámica, le fue genial, porque entre el grupo, con una de las herramientas que tú analizas en tu formación, le vino genial y de hecho lo ha comentado algunas veces, que le impactó muy positivamente y le ayudó a tomar decisiones para resolver como lo que era un problema complejo para él. Es que es la metabilidad, o sea, que puedas ayudar a una persona a resolver el puzzle ese que le duele, es brutal. Es brutal. Y muchas veces desde nosotros, desde nuestro prisma, desde nuestro nivel de conciencia, desde nuestra burbuja, no somos capaces de desmarañarlo. Entonces, aplicar toda esta serie de herramientas encima con ayuda es súper impactante. O sea, da resultados bastante buenos. No, muy bien. Además, lo he visto y hay muchísimo trabajo y mucho esfuerzo. Y tienes esa capacidad de sintetizar y de aportar al mundo que vale la pena verlo. Fíjate, bueno, pues llegado este momento, ¿vale? Tienen una ventaja los que han venido hoy aquí. Sí. Queríamos, si alguno se ha animado a compartir alguna píldora, nos gustaría que la compartáis con nosotros en este momento. Así que, ¿hay alguien que quiera compartirla, que puede levantar la mano? Y podéis venir aquí y compartirla y que no solo nos beneficiemos los que estamos aquí o vosotros mismos, sino que compartáis con el mundo lo que en el podcast 1, ese podcast de píldoras de conocimiento, quiso compartir con el resto. Así que sentíos libres de hacerlo y de compartirlo. La reflexión que quiero compartir es algo que a mí me ha marcado bastante. Es una frase que escuché que es: quema las barcas. Eso me pasó justamente cuando, yo vengo de Ecuador y tenía gran deseo de cambiar mi vida, de hacer algo diferente, y siempre tienes miedos de dejar la familia, de dejar lo seguro, de dejar un trabajo también para emprender un viaje hacia lo desconocido. Entonces, siempre tienes dos opciones o tres o más. Una es hacerlo y la otra es lo contrario. Entonces, cuando prácticamente te quedas sin dinero y tú dices, pues, vamos a darlo del todo por el todo. En mi caso particular, yo lo que hice fue sacar 2 tarjetas de crédito y decir, mira, vamos a hacer el viaje, vamos a endeudarnos lo más que puedas y que sea lo que Dios quiera. Entonces, cuando vine para acá, a España, hice el MIR, de una especialidad que yo quería hacer, y yo soy médico. Y como que vine a dar el examen, lo aprobé,
pagué varios meses en un hotel con la tarjeta de crédito, pagué los vuelos con la tarjeta de crédito y sin tener nada de dinero. Todo mi saldo mi cuenta era rojo total, deudas. Entonces, aprobé el examen, regresé a mi país y luego cuando ya tenía que venir a reclamar mi plaza, así mismo, más deuda, más tarjeta de crédito, hasta que por fin ya recibí mis primeros sueldos y poco a poco pude ir pagando la tarjeta. Y eso lo he aplicado con muchas cosas en mi vida. Incluso una vez también, así mismo, tengo miedo a las alturas un poco. Entonces, tenía el sueño de saltar en paracaídas. Y dije, bueno, pues vamos a enredarnos otra vez. Paguemos primero y luego veamos. Luego veamos qué sucede. Y ya cuando estás en el avión, que va subiendo, siempre te asaltan las dudas. Y dices, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Con lo bien que estás abajo, con lo bien que... O sea, te asaltan miles de dudas. Y como siempre, tienes dos opciones. No saltar o saltar. Y el sufrimiento llega hasta que estás a 13.000 pies de altura. Hasta que no estás en la puerta, tienes esa opción de dar marcha atrás. Pero una vez que estás al filo de la puerta del avión, ya como que se alejan todas las dudas. Ya estás prácticamente con un pie fuera. Y solo te queda saltar. No tienes opciones. De esa manera yo intento aplicar eso en algunas cosas de mi vida, quemar las barcas. No dejar opción a retroceder. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adrián. Habéis dicho tantas píldoras y nos habéis dado tanto a todos que ahora mismo mi cerebro está explotando igual que mi corazón. Pero bueno, lo primero de todo es decir que si habéis tomado algún tipo de alimento que no esté en la fecha de caducidad correcta y habláis con alguien por la tarde y os sentís mal, a lo mejor es también el alimento, o sea que ir a revisarlo primero en eso. Lo segundo es que una epifanía que he tenido yo, a mí me encanta correr maratones, por ejemplo, y es que no te puedes centrar en el resultado, en el conseguir la medalla, sino en el proceso. Si te gusta el proceso, ahí lo tienes todo, llegas a la maratón y estás en el muro, en el kilómetro 35, y no estás pensando en que te quedan 7 kilómetros, sino en, joder, llevo 35 kilómetros, qué guay, ¿no? O llevo 7 meses entrenando, ¿no? Entonces, quizás es ese hábito diario lo que se infravalora, pero que luego el interés compuesto lo hace todo, en este caso en una carrera. En su caso, mentalmente con tirarse en paracaídas. Bueno, pues eso le ayudará en momentos más tensos de su vida, yo creo, que dirá, joder, si fui capaz de hacer eso, ¿cómo no voy a ser capaz ahora de... Ojo, que el consejo anterior no era tomar deudas, por ahí. No financial advice, ¿sabes? Así que nada, lo último que quería ya decir es que no penséis en lo que está pensando el resto de vosotros, porque a la gente le dais bastante igual. Eso es una epifanía que yo tuve en mi vida, y al final es cierto que los tuyos siempre te quieren apoyar y demás, pero ese salto al vacío del que hablabas, hazlo por ti, no por los demás, ¿no? Muchas gracias, tío. Ahora va Álvaro, que nos va a dar su píldora de conocimiento. Sí, buenas tardes, Fernando. Yo me he sentido bastante identificado con lo que has dicho, de que yo también, que soy un curioso compulsivo, que cuando tenía 18 años, pues no había las mismas posibilidades de ahora que tiene la gente de 18 o 20 años, esa facilidad que, bueno, también por otra parte lo bueno es el poder haber buscado o haber unido los puntos, como diría Steve Jobs, para llegar a donde hemos ido después. Y al hilo de esto, a mí me gusta mucho un modelo mental que habla Jeff Bezos de él, que es un poco parecido a lo que es prueba y error, trata de probar muchas cosas en tu vida, que esas cosas, si te salen mal, no tengan un coste, por así decir, muy grande en tu vida. Entonces yo, pues eso, a todas las personas que son jóvenes, bueno, y aunque no lo sean, pues que sí que que ante la duda, que digan sí a todo lo que puedan. Si no tiene unos costes, por así decir,
muy altos. O sea, yo tampoco aconsejaría la historia que dicen, pues me he súper endeudado, no sé, claro. Es No típica afinas en la país. sesgo de supervivencia que suena bien contarlo. Claro, si lo hubiera ido mal, pues no estaría aquí Roberto, no se habría sentado, pero bueno. Muchas gracias, Álvaro. O sea, en el fondo tu píldora es aumentar un poco la exploración. También tenía que salir alguna mujer por aquí, ¿eh? Que si no parece que aquí estamos todos hombres. Por aquí viene Antonio, creador de Ricos y Libres, y que nos trae café orgánico de especialidad, que es mucho mejor que el café torrefacto, todos lo sabemos. Este número. ¿Qué es? Explícanoslo tú. Pues no lo sé muy bien. Lo que sé es que supuestamente esto viene a decirte que no sé cuál es la calidad que toma la gente normalmente, lo que llaman café, que algo adulterado, pierde la esencia de lo que es. Pero el café de especialidad es para mí una epifanía, es tratar de encontrar siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo que hay en la vida. No significa que te vuelvas obsesionado con ello, pero trata de tener muchas menos cositas, pero no puedes tomar todos los días, no lo tomas, ya absolutamente. Me parece... O sea, tu píldora del conocimiento es que busquemos siempre café, siempre que se pueda, de especialidad, ¿no? No, la píldora del conocimiento es... Café gourmet. Son dos. Es agradecimiento. Siempre trata de pensar cuando vas a un sitio nada nuevo, ¿no? La botella de vino en la casa. Pero eso te mantiene alerta, te mantiene siempre intentando esa actitud de agradecimiento ante la vida, de siempre pensando cómo puedes agradecer algo a alguien, te hace estar en un ambiente muy diferente porque te hace tu mente constantemente. Si viene alguien a mi casa, ¿dónde coloco la mano? Esa es una. Pero bueno, mi píldora de conocimiento es lo que has dicho antes, la que te ha preguntado Abraham sobre si somos consciencia o creamos consciencia. Pues mi epifanía es, tenemos que intentar no buscar conocimiento, sino buscar sabiduría. Conocimiento es lo que sacamos de fuera. Y esta sociedad está creada para buscar conocimiento, es decir, vamos a ver qué nos dice el resto, pero la sabiduría está dentro. Solo esa la podemos encontrar y de hecho es mucho más vasta. Es infinita, la sabiduría es infinita y el conocimiento es finito. Pero respondiendo a lo que decía Abraham, somos consciencia, no creamos consciencia, la consciencia ya está, lo que pasa es que tenemos que descubrirla. Tampoco aquí estoy diciendo nada nuevo, pero eso es a través de la meditación. Tienes que ir descubriendo, quitando capas de lo que no eres, de lo que no eres, de lo que no eres, y ahí va surgiendo lo que eres, lo que eres, lo que eres, que ¿qué es lo que eres? Consciencia. Pues muchas gracias. Y aquí tenemos a Susana, una crack también. Yo salgo un poco también para cubrir el cupo de mujer. Eso está bien. Que se vea que también estamos en estos temas que muchas veces pasamos de largo y quizás es una píldora, ¿no? Que yo muchas veces voy a temas de inversión, de números, de economía y te encuentras un 80-90% de hombres y bueno, que también hay mujeres. Como píldora potente para mí, ¿no? Y que he vivido a lo largo de este año y que gracias a eso con Fernando, a Antonio, a varios que hay por aquí, es salir de tu zona de confort. Para mí esto es fundamental. Creo que es una manera en la que aprendes muchísimo, te desarrollas a todos los niveles, conoces gente siempre. Vamos, cualquier cosa que hagas fuera de lo que haces en tu día a día, te llevas algo en la mochila. 1. El coste no debe superar el beneficio. Costes y beneficios deben ser asimétricos. A veces nos obsesionamos con ganar a cualquier precio y no tenemos en cuenta los costes de tiempo, emocionales o del impacto que generamos en los demás. 2. No des excesiva importancia a una sola cosa y dásela a todas. Desarrolla varios ámbitos de tu vida. Diversifica y equilibra. 3. La ambición sin apego. No se entiende la ambición sin apego. Parece que es o no eres ambicioso o te apegas, ¿no? La ambición sin apego es un superpoder. 4. Actúa. Estamos diseñados para la acción. Somos seres físicos con la capacidad para modificar el entorno. Somos capaces de generar reacciones con nuestras acciones. Ese es el mayor don que tenemos. Y 5 o 6, no sé cuál es. Escucha
las señales del cambio. No te aferres a una identidad estática. Asume y acepta la impermanencia y fluye con los acontecimientos de la vida. ¿Alguna chica más se anima a salir? Por aquí Jorge, también amigo, también participante Pilar del Conocimiento, Compañero de carrera. compañero de carrera. Que me he sentido un poco culpable o identificado cuando has dicho que va a llegar tu éxito a los 41 y no a los 31, ¿no? Soy un poco responsable de ello, de todas las veces que te saca de fiesta, entre otras cosas. Esto no se podía contar. No, pero ha habido algo que has dicho que me ha molestado un poco viniendo de ti. Cuando has Vale. dicho, cuando te ha preguntado Abraham de qué hubieses cambiado, qué te faltaba, ¿no? Que has dicho, me hubiese gustado viajar, a Total, salir fuera. sí. Y quería venir aquí a preguntarte un poco y aportar este granito de por qué ya no, quién te lo impide. ¿Que por qué ya no? No, lo voy a hacer, lo tengo programado, estructurado. Esto va a suceder. Está, vale. Esto va a suceder. O sea, va a suceder, lo tienes Va a claro, ¿no? suceder 100%. Bueno, un poco el aporte era que te quería preguntar de por qué no lo hace, porque no quería saber lo que no le había dicho. Y un poco también a los demás, cuando realmente queremos hacer algo, pues intentar preguntarnos por qué no lo hacemos, ¿no? Y una vez que tenemos esa respuesta de por qué no lo hacemos, pues ya tenemos el primer paso para conseguirlo si realmente queremos. Entonces, intentar también hacer un poco reflexión interna cada uno, porque yo creo que muchas veces nos ayuda de tenemos algo pendiente ahí, queremos hacerlo, y no llegamos a preguntarnos a nosotros mismos por qué realmente no lo hacemos. Y una vez que logramos contestarnos de por qué no, es cuando podemos empezar a dar pasos para realmente conseguir lo que queremos. Qué buen punto, ¿eh? Qué buen punto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a despedir este episodio 100, darle sobre todo las gracias a Abraham en primer lugar por todo, absolutamente por todo, porque es que aunque no esté desde el episodio, ¿cuál fue? ¿40 y pico? No, 30 y pico. 34 por ahí. Es que en el fondo le hemos seguido hablando a diario, compartiendo ideas, y sin él no hubiera sido lo mismo ni parecido. No, o sea, lo que yo te he podido aportar es igual a lo que tú me has aportado en mi vida, fuera del podcast. Así que encantado de compartir la vida. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que habéis venido aquí. Un fuerte abrazo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.